Bueno, y seguimos con estas imágenes en vivo. Estamos celebrando estos 201 años de la Declaración de la Independencia de la Televisión Pública Argentina para todo el país, compartiendo las imágenes de San Miguel de Tucumán. Y hay que decir también que el presidente de la Nación, Mauricio Macri, está en Hamburgo y él allí celebró este día en la fragata Libertad. Abogó desde ese lugar por la unión de todos los argentinos y también para que todos estemos mejor. Lo cierto es que vamos a seguir hablando de este tema de la independencia. Estamos aquí con dos historiadores que hemos invitado a piso, con Liliana Varela, Guillermo Cao, a quienes agradecemos por estar aquí. Y recién comentábamos, ¿no?, las palabras de Gabriela Michetti, quien a la hora cero dio el discurso de este Día de la Independencia. Y ella dijo y pidió más institucionalistas, honrados y transparentes, que todos debemos ser así, y se incluyó. Quería preguntarles, ¿cómo eran los políticos, los próceres de 1816 respecto a estos temas? ¿Cumplían con estas características? El tema de la política estuvo siempre presente, es decir, de las tendencias, de tratar de que sea un candidato u otro para favorecer un proyecto. Pero eran proyectos, no era la corrupción como la entendemos ahora, es reservarme un buen dinero para mi futuro o tierras. Lo que comentábamos con Guillermo es que ninguno era pobre, porque en realidad si no, no hubieran podido estudiar y demás. O sea, como entendemos hoy la pobreza, pero sí sabemos de muchos que han ido a pelear con San Martín, que eran soldados, que terminaron como mendigos. Es decir, hay un libro de Dalmiro Sáenz que se llama La patria equivocada, ¿no? Y que siempre está el que va a luchar por uno y termina siempre estando en un lugar siempre como si se hubiera equivocado, porque siempre pierde, ¿no? Que a veces es el rol del soldado, pero también es el rol de todos los que participaron. Todos los que participaron, si no terminaron en la miseria, más o menos. O sea que el hecho de la transparencia y de las palabras de Michetti, por supuesto que son alusivas a lo que pasó de los buenos y a lo que debiera pasar de ahora en adelante, por lo menos en esta necesidad que están reclamando todos los argentinos de que las cosas se hagan bien, ¿no? Que se piense en que la función pública es un servicio y no un lugar para enriquecimiento. Lo curioso es que eran muy ambiciosos, pero no de ambición personal, sino ambiciosos justamente, como decía Liliana, de proyectos. Entonces uno piensa, bueno, ¿qué pasa? ¿No tenían ambición por tener una... Sí, tenían ambición por independizar América, tenían ambición por formar un país unido, grande. La patria grande no es una declamación, sino que era un intento real de San Martín. Él dice, tenemos que independizar Perú, si no nos independiza nada. Hay que tener en cuenta también que la política jugó también en su momento, institucionalidad había y mucha. De hecho, el Congreso de Tucumán constantemente se está discutiendo, presentando proyectos, trabajando mucho. Ninguno de ellos terminó rico o tuvo poder económico a partir de eso. Lo tenían de antes muchos, pero en general lo perdieron. Y lo que tenían era así, una ambición muy grande por construir un país independiente, con proyectos muchas veces antagónicos, porque estaban los intereses de Buenos Aires, estaban los intereses del litoral, estaban los intereses de Paraguay, estaban los intereses de Bolivia o del Alto Perú. El mismo Chile en su momento también tiene sus disputas entre O'Higgins y Carrera, ¿no? Hay muchas luchas y enfrentamientos internos, pero había una ambición sobre proyectos principalmente, ¿no? Y entonces esa es la gran diferencia. No había como una ambición personal de, bueno, ver de enriquecerse o sacar un partido, inclusive con una ambición de político, ¿no? De decir, bueno, vamos a hacer esto para sacar más votos, ¿no? Al contrario, muchas de las medidas que toman, el éxodo jujeño que mencionaba antes Belgrano, tiene que poner la pena de muerte porque los más ricos no querían dejar el lugar. En cambio, y se pone en contra a todo Jujuy. Castelli, mencionado después, termina de hacer una obra extraordinaria en el norte para los pueblos originarios y termina juzgado, muerto en contra. Belgrano es acusado de desobediente muchísimas veces, es decir, no lo pasaron nada bien ni San Martín, ni Belgrano, ni ninguno de estos próceres que tuvieron que discutir y en el Congreso de Tucumán a los diputados de Córdoba se los acusa de
a Bulnes, a Salguero, se los acusa realmente de cosas terribles porque justamente estaban en contra de los intereses de Buenos Aires. Bueno, esto se da siempre, pero la gran diferencia creo que es esa, ¿no? Había una ambición de proyectos, ¿no? De cumplir con proyectos. ¿Y cuál fue la causa? ¿Por qué ustedes coinciden en esto de que terminaron pobres? ¿Por qué fue? ¿Malos administradores? ¿Empeñaban lo que tenían? Tuvieron muy poco tiempo para dedicarse a ser buenos comerciantes. En general, tuvieron que ser soldados, tuvieron que ir a la guerra. Después siguieron nuestras luchas intestinas, en donde también hubo enfrentamientos y alguno de los soldados, alguno de los integrantes del Congreso de Tucumán terminó degollado, quiero decirte. Uno cree que viste todo, la foto de la figurita del Acta de la Independencia, después siguió y todos esos fueron reconocidos en su tiempo. Y ese es el otro error, el creer que San Martín tenía el monumento asegurado el primer día, y no, era sospechado porque vino de España, porque no pertenecía a una clase de la élite, y entonces tuvo que revalidarla, un casamiento que lo vincula a la élite, pero después tiene que demostrar que es un buen soldado porque había estado peleando a favor de España, o sea que él es un sospechado cuando ya llega. Después que da bastante pruebas de su lealtad, sí lo van a considerar, pero hasta por ahí no más, porque él también mantenía relaciones con los caudillos federales del litoral, entonces también era sospechado por Buenos Aires. Y después cuando le piden a San Martín que venga a reprimir Artigas y mande su ejército, va a haber una desobediencia, primero de su tropa, después del mismo, que Buenos Aires después se la va a cobrar, no se la va a perdonar, quiero decirte. En la mayoría de los casos el reconocimiento de estos próceres llega después, mucho tiempo después. Muchísimo tiempo después. La mayoría la pasaron muy mal. Bueno, de hecho San Martín, ¿cuánto está en la Argentina? Tiene que irse, su sueño era morir en Mendoza, en una finca, tranquilo. Se tiene que exiliar, no puede. Cuando se encuentra con Bolívar, el gran misterio de Guayaquil, Buenos Aires le había quitado todo el apoyo, lo había acusado de desobediente, mismo en Chile había tenido problemas. Entonces Bolívar le dice, bueno, yo me pongo a tus órdenes, pero ¿quién te respalda a vos? No, nadie. Y no pudo volver a Buenos Aires, no pudo entrar a Buenos Aires a ver a su esposa que se estaba muriendo, ¿sí? Porque no lo dejaban acá, y Estanislao López le escribe, si entras a Buenos Aires te van a meter preso porque desobedeciste, porque no viniste a reprimirnos a nosotros. Ellos realmente la pasaron mal, por eso decimos, tenemos otra mirada, pero además rescatar eso, ¿no? Rescatar la historia, porque es lo valioso de estos hombres. San Martín no solo cruzó los Andes, Belgrano no solo creó la bandera, sino que hicieron muchísimo más, muchísimo, pero tremendamente más. Y además en su momento tuvieron también, que algunos inclusive hasta no terminaron tan pobres, ¿no? San Martín se enfrentó bastante con los Alvear con Alvear bueno. Y por ello algunos, por mencionar uno, ¿no? En su momento fueron la figurita linda de Buenos Aires y tampoco terminaron en la pobreza absoluta, ¿no? Pero bueno. No, bueno, después la presidencia de Alvear sí acabó también con parte de su fortuna porque también salió pobre, ¿no? O sea, otra para notar claro, tal cual. de que no todos eran especulaciones. Después uno, por supuesto, como le decíamos, si nos llaman a los dos para hacer un recorrido por el siglo XIX, necesitamos un programa ómnibus. Mucho tiempo. Mucho tiempo. Y lo que pasa es que hay mucha pasión y hay que bajar un poco la pasión y reconocer estas cosas, ¿viste? Entonces esas cosas no lo ponen en el bronce, pero lo ponen en su justa medida. San Martín tenía un proyecto político importantísimo, más allá de que durante mucho tiempo solamente los discursos por razones políticas hayan ensalzado su aspecto militar. No, el proyecto era político, era un objetivo tan claro que hizo lo que hizo justamente por eso, que después desarrolló una buena estrategia, que tuvo tácticas militares, eso acompañó, pero lo que tenía era un proyecto político y lo cumplió. Bueno, sin duda la declaración de la independencia fue un hecho trascendental, político muy importante, pero ¿qué cambió en aquel entonces para el ciudadano común a partir de esta declaración? ¿Esto se sintió en las calles? Bueno, en Tucumán, por ejemplo, se festejó muchísimo. En realidad, cada uno de estos hechos popularmente eran muy festejados. Los festejos de la Revolución de Mayo en Buenos Aires, después la llegada de las noticias de cada uno de los triunfos, el primero fue Suipacha, después cuando llega a Tucumán, Salta, son festejados realmente popularmente. Y la independencia en Tucumán siempre se cuenta que la casa de Tucumán estaba, bueno, repleta de los diputados y de gente invitados, las barras siempre decían que hubo cada vez más sesiones secretas porque la cantidad de gente no podía, el público no podía escuchar muchas de las cosas que se iban a debatir, porque estaba ávido.
Y el día de los festejos de la Declaración de la Independencia, bueno, se hace en el campo de batalla, esto lo describe muy bien Paul Brusac, en el campo de batalla, y habla Belgrano ante 5.000 personas. Tucumán, la ciudad tenía, y los alrededores, no más de 4.000 personas, y viene gente y bueno, se junta el ejército, se junta todo. Es realmente muy popular este tema de los festejos porque se estaba dando la idea. Bueno, ni hablar cuando llega en Chile, que venía toda la preparación San Martín, o cuando entra a Perú. Ellos saben, por supuesto que hay sectores que no encuentran la diferencia, ¿no? Los sectores explotados, por ejemplo, los pueblos originarios, dice, a nosotros nos habían explotado los criollos tanto como los españoles, no ven todavía mucha diferencia, hasta que después cuando ven el maltrato realmente que recibían los españoles, ahí sí van a ver que realmente la independencia valía la pena. Y eso lo podemos ver nosotros después. Pensemos que en el mismo siglo XIX aparece el imperialismo. Es decir, todo África, todo Asia y todo Oceanía es dominado por Europa poniéndole una bandera, imponiendo un gobierno, imponiendo un idioma. América queda libre de eso, hay una dependencia económica, hay algún otro tipo de dependencia, pero esa independencia es un acto revolucionario que se logró con la declaración el 9 de julio de 1816, pero también con la guerra de independencia que lleva principalmente adelante San Martín y termina Bolívar, Sucre, bueno, y todo lo demás. Liliana, Exacto. ¿coincide en esto que dice Guillermo, Sí. en cuanto al cambio? Sí, la verdad que sí, son cambios que todavía no podían tener repercusiones directas en la población, porque imagínate que la guerra es devastar el territorio, es dejarlo sin nada, o sea, es utilizar todos los recursos para eso, o sea, que queda el territorio arrasado.